Quisiéramos darle la bienvenida a todas aquellas que nos están acompañando en este live que vamos a tener esta tarde. Una aventura para nosotras tres. Yo estoy muy emocionada, yo no sé ustedes. Claro, yo me siento como que me estoy tirando de una montaña rusa. Yo me siento muy moderna en un live. No, y sobre todo con la diferencia de localidad, porque Katy nos acompaña, está totalmente presente en su mente y corazón, pero físicamente no a está. Miles de distancia, a miles de millas igual de que distancia. las que no están conectadas, que están en diferentes localidades. Y damos gracias a Dios por la tecnología. Amén, así es. Por los recursos que nos ha dado, que es lo que hoy nos permite tener este live y compartir con todas aquellas que se han unido a este tiempo. Y que nos han seguido por tanto tiempo, tan fieles. Así es, Ailín. Muy agradecidas. Tenemos una pregunta. Sí, tenemos una primera pregunta. Qué bueno. Adelante, hermana, bienvenida. Haga su pregunta. Bien. Este tema es de vital importancia, ¿verdad? Acerca de lo que es la sumisión, porque, como ustedes decían, a veces se nos hace difícil uno someterse. Y mi pregunta tenía que ver con el sentido de cuál es la diferencia en cuanto a cuando yo me resigno a la voluntad de Dios, a cuando yo me someto a la voluntad de Dios, porque pudiera parecerse. O sea, yo pudiera decir como, bueno, el Señor es más grande que yo, Él sabe, Él está haciendo algo y yo me resigno a eso. Uh-huh. Entonces, habría una diferencia en cuanto a lo que es resignarse y a lo que es someterse a la voluntad de Dios. Y si yo en el transcurso me doy cuenta de que yo no me estoy sometiendo a esa voluntad, ¿cuál paso yo pudiera hacer para yo poder llegar a tener esa sumisión que la Biblia me pide? Me encanta tu pregunta. Muy buena su pregunta. Ella no se identificó, pero yo creo que nosotros la identificamos. Sí, Angélica de Peña, ¿cierto? Sí, mírala ahí. Hola, Angélica. No sé si Katy o Mayra. Katy, ¿tú quieres contestar? Como no, yo creo que hay un espectro que nosotros pasamos. Yo creo que como es contra la naturaleza humana, nuestra forma de ser, es someternos, la primera cosa que lo hacemos por obediencia. Sí, es más resignar. Sí. Nosotros no queremos hacer esto, pero por amor de Dios, por obediencia a Dios, yo lo voy a hacer. Amén. Y entonces, como Juan, yo creo que es 14:21, nos dice que cuando tú te obedeces, el Señor Jesucristo te manifiesta. Sí. Y tú te lo sientes su presencia. Sí. Entonces, la próxima vez no es tan difícil. Y yo creo que vamos a luchar con eso hasta que morimos. Yo no estoy diciendo, va a ser algo ya, pero yo creo que hay procesos y comienza con la decisión de obedecer. De obedecer. Y yo quiero añadir que... Perdón. Por favor. Sí, sí, sigue. Yo entiendo que hacerlo por obediencia, no por resignación, sino por amor y obediencia al Señor, Amén, produce el gozo tan prometido por el Señor, la Amén, paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo lo he vivido en mi propia vida. Uh-huh. O sea, cuando yo estoy obedeciendo algo que en contra de mi naturaleza, sí, porque definitivamente no podemos, despegar la falta de sumisión con el orgullo. Sí. O sea, eso va, humildad, orgullo. Entonces, cuando uno realmente cede por obediencia y por amor a Dios, porque sabe que eso le agrada, el Señor se manifiesta, como dice Katy, y uno siente una paz que sobrepasa todo entendimiento y siente la presencia de Dios, o sea, como un gozo que es inexplicable, porque tú sientes un gozo haciendo algo que es en contra de tu naturaleza. Sí. Y yo lo he podido vivir, o sea, porque es como ceder mis derechos para obedecer y atender a otros, mi esposo, mi familia. Y yo no sé si ustedes opinan igual que yo, pero para mí la mayoría de las veces que yo me he sometido ha sido por obediencia, no Amén, porque yo quiero someterme o porque es algo que me sale, no me sale, y es algo que lo hago, en ocasiones lo he hecho por resignación, porque simplemente me toca obedecer. Y lo que sí hace la gran diferencia es cuando yo doy este paso de sumisión con los ojos
ojos puestos en el Señor, Amén. sabiendo que esa es mi mayor adoración a Él, el obedecerle. Y más que con mis ojos puestos en mi esposo o en la autoridad, porque no solamente estamos llamadas a someternos de los esposos, sino de otras autoridades. Entonces aplica al jefe, al profesor, al tráfico en los trabajos. Exacto, muchísimas figuras de autoridad que nos vamos encontrando a lo largo del camino. Cuando sea que nos toque, hacerlo sabiendo de que por encima de esa persona que está frente a nosotros, mi sumisión es primeramente a Dios. Eso nos da una perspectiva mucho más por encima del sol, como diría nuestro pastor Miguel. Y eso de verdad que lo hace mucho más llevadero, vamos a decir. Así es. El someternos. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque muchas veces de entrada lo tengamos que hacer por resignación o simplemente por obediencia, no porque realmente nos salga o con gozo lo queramos hacer. Así es. Así es. Yo estaba caminando en el mall hoy y me vino a la mente, y no sé por qué, porque nada en ese momento estaba pasando, pero yo dije, wow, si no fuera por ese orgullo, y yo creo que mi vida será más fácil si alguien me hace un daño, olvídalo ya. Definitivamente. Perdono. Y cuando yo no hago eso, mi vida es más difícil. Es que yo estoy haciendo mi vida más fácil. Es lo mismo con sumisión. Es que ya, con ese orgullo, el Señor no lo tuvo y Él tenía el derecho a tener todo el orgullo. Así es. Entonces, sometió. Así es. Yo quiero leer un pasaje que a mí me encanta, que está en Filipenses 2, del 5 al 8, que para mí es el Evangelio. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. De verdad que eso para mí es hermoso, en cuanto a cómo él se humilló, o sea, con esa actitud, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, que se despojó de sí mismo, o sea, él lo pudo hacer. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es. Y nosotros podemos hacer todo lo que dice. Podemos ser obedientes a todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo no hacerlo? Es un asunto de someter y disponernos. Tenemos otra persona. pregunta. Hola. ¿Quién nos acompaña por aquí? Hola, es María. Yo soy de Santiago. Hola, María de Santiago. Sí. Bienvenida. Gracias. Es un gusto para mí poder compartir este momentito. Este asunto de someterse. Cuando... Bueno. Entendemos. Sí. Sí, esto da en la médula de esta relación, ¿verdad?, que tenemos con el trabajo, entre la esposa, el esposo. Dos cosas. Cuando la hermana anterior hablaba, ella decía entre someterse y resignarse, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, cuando me conformo y ya, o me resigno, porque ya ni sé qué hacer con eso, con esa situación, cualquiera que sea, ¿cómo el Señor lo recibe? Cuando no lo hago por amor, cuando yo no lo hago por obediencia, es lo mismo como Dios cómo recibe esto. Es un sacrificio, cuando estamos... Yo soy la que estoy sacrificada aquí. O sea, yo creo que hay momentos en que esa resignación o conformidad pudiera ser orgullo también. No, sí. Y que Dios no... Orgullo y hasta miedo. Ajá. O por temor o... Por temor. Sí, es cierto.
Sí, y entonces nosotras tendemos a decir, hay que conformarse. Sí, ya, cógelo así, o sea. Le quitamos el valor que tiene, el valor bíblico que tiene la sumisión. Ay, qué bien, eso es. Nos perdemos de lo mejor. No es obediencia. No es obediencia. No. Para nada. Y el Señor entonces no va, esta sumisión o esta conformidad o esto no rinde adoración a nuestro Dios. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pero quisiera aclarar que en una escala de valores, si yo me veo ante una situación en donde mi corazón, mi pecador no se quiere someter y yo me someto porque me toca, porque me conformo, porque eso es lo que hay. Es mejor eso que estar en desobediencia al Señor. Aunque obviamente lo que nosotras como cristianas que amamos al Señor, lo que debemos de perseguir es que esa obediencia, que esa sumisión sea por obediencia, por amor, porque en verdad yo quiero hacerlo para agradar al Señor. Aunque inicialmente lo haya hecho por resignación, claro, o hasta por miedo. Y al mencionar esto, viene a mi cabeza muchas mujeres que están en situaciones en donde sus parejas, autoridades, la amedrentan, la escarmientan, la atemorizan, violentan contra ella verbal o hasta físicamente. Eso no es sumisión y no es a eso que estamos llamadas y no debemos de conformarnos a eso. Ahí estamos llamadas a buscar ayuda en la iglesia local, personas pertinentes que puedan aconsejarnos, porque tenemos que recordar que fuimos creadas a imagen de Dios. Hay un respeto intrínseco a la imagen de Dios que hay en nosotras y nada que violente esa imagen de Dios plasmada en nosotros es algo que Dios va a respaldar. Así y hasta ahí no debe de llegar la sumisión, ya eso es abuso. Sí. Gracias, hermana, por su pregunta y les recordamos a las demás hermanas que levanten su mano cuando quieran hacer una pregunta. Necesitamos que levanten su mano para poderlas atender bien. Katy. Como yo quería añadir eso, cuando yo me resigno así, yo puedo quedarme en total, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Rebeldía y resignar. Sí. Claro. Yo estoy resignándome porque yo no tengo alternativa. Sumisión no es forzado. No. Sumisión es si yo decido hacerlo. Sí, como una rabieta de un niño, ok. Sí. Lo voy a hacer. Sí. Exactamente, es muy diferente. No es resignación, aunque en principio puede comenzar así. Sí. Pero eso realmente no es. Y eso es por lo que tú dices, Aileen, en situaciones de peligro. No, si tú estás forzado a hacer en sumisión, eso no es sumisión. No. Sumisión es una decisión personal que nosotros hacemos. Así es. Sí, Así es, Katy. Y de hecho, una razón más por la cual nosotros tenemos estudios como este que hacemos en Mujer para la Gloria de Dios es promover que nosotras como mujeres de manera personal conozcamos al Señor, tratemos con la verdad de su palabra para que sea su Espíritu Santo a través de la verdad de su palabra que nos conmueva a someternos y hacerlo de una manera que aunque inicialmente pueda haber resistencia, que aunque inicialmente no nos surja de manera natural y aunque inicialmente lo hagamos por resignación, pero que por el vínculo que vamos desarrollando con el Señor, pues que eventualmente lo hagamos por las razones correctas, porque de lo contrario también lo que vamos es a albergar resentimiento y amargura hacia nuestro cónyuge, incluso hasta el mismo Dios, si nos tocan maridos o autoridades de cualquier tipo que realmente no se alineen con el liderazgo que Dios ha establecido. Así es, a medida que conocemos más a Dios, más de Él sale de nosotras, definitivamente. Amén. Entonces, por eso tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través del estudio de su palabra. Amén. Claudia, ¿de dónde nos llamas? Buenas tardes, hermanas de México. Ay, bienvenida. México. Muchas gracias. Hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo de tanta edificación. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio los dos son cristianos, obviamente? Pero el caballero, el varón, el hombre, como que va
no enfocándose, sino como desviándose un poco de la fe, en el sentido de actuar un poco más como en el mundo, y por otro lado, la iglesia a la cual se asiste, no, sin ser una iglesia progresista, evidentemente, pero sí es una iglesia carismática, donde no se habla todo el consejo bíblico, o sea, se habla sobre el amor y se exhorta o se pide que se pase a hacer la oración de fe, y las personas se piensan que con eso ya son salvos. No se habla sobre la justicia de Dios. ¿Qué se debe de hacer ahí? Se debe de someter, por mucho que se ha platicado, se debe de someter y seguir yendo a esa iglesia, porque el varón no quiere abandonarla, pero en este caso la mujer dice, no, es que yo no me siento nutrida en esta iglesia. ¿Cómo se puede someter en una situación así? Muy buena pregunta. Bueno. Sí, muy buena pregunta. Eso necesita mucha oración primero. Ajá, sí. Porque obviamente uno no se pierde la fe. Si es realmente cristiano, si su conversión fue real, obviamente lo que nos toca entonces orar que el Señor pueda abrir su mente. Y recuerde, yo creo que en 1 de Pedro dice, la mujer tiene que ganar a su esposo aún sin palabras, es con su forma de actuar. Amén, así uno necesita, no sé si haciendo un estudio bíblico con él en la misma casa, los dos quizás, que él puede entender lo que la palabra dice, porque como todos nosotros, cuando comenzamos no somos igual que cuando uno está estudiando y aplicando la Biblia por años. Todo el mundo comienza jovencita y sin conocimiento de la Biblia. Pues en alguna forma él necesita aprender la Biblia. Si no está aprendiéndolo en la iglesia, entonces quizás un estudio bíblico juntos, la esposa y el pastor, el esposo y la esposa, mejor dicho, y deja que él coge el liderazgo, deja que él estudie ese pasaje y trae a presentarlo, y entonces los dos discutiendo esa palabra. Así es, Katy. Y yo creo que la palabra, o sea, tú dijiste la palabra clave, que es orar. Sí. Porque la voluntad de Dios es que ustedes estén en una iglesia de sana doctrina. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el Señor va a contestar esa oración en su tiempo, porque primero está tratando con tu corazón, posiblemente. Y como dice Katy, presentar, o sea, hacer un estudio junto, pero tú debes presentar eso con gracia. Amén. O sea, no imposición, como mira, o sea, porque no va a dar resultado. No va a dar resultado, porque lo más probable es que él se retraiga o se ponga más rebelde contra eso, por su naturaleza como hombre, ¿verdad? Entonces, la oración es vital, como dijo Katy. Y Efesios 5:19 nos lo dice claramente, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, al Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. El consejo práctico que compartía Katy me parece súper útil. Incluso si él ni siquiera, si el esposo ni siquiera quisiera unirse, con que la esposa se exponga a una prédica, a una enseñanza de sana doctrina de manera continua, a través de mensajes como por ejemplo los que se publican en Integridad y Sabiduría, en la IBI toda la semana, si lo escuchas, si tomas nota, y luego de manera casual, en momentos de compartir, le puede, valga la redundancia, compartir las anotaciones, lo que escuchó, y poco a poco, obviamente acompañado de la oración para que el Señor prepare ese corazón y lo haga receptivo, pues irle compartiendo la verdad de la palabra que por la iglesia formal no están recibiendo, pero que Dios ha hecho asequible a través de tantos recursos que hay hoy día online. De hecho, aquí en la iglesia hemos visto de parejas que han vivido situaciones muy similares a la que comparte, en donde ahora mismo me viene a la cabeza un caso de una esposa que duró varios años congregándose en una iglesia en donde ella estaba clara de que si bien no era una iglesia que caía en la herejía, pero no era una iglesia que compartiera claramente una sana doctrina y que promoviera el crecimiento, pero ella se mantuvo ahí porque ahí era que su esposo quería que estuvieran, y oraba y compartía de prédicas y de enseñanzas que a la vez ella se exponía, y eventualmente, ¿qué pasó?
Bueno, que el Señor movió el corazón de ese esposo y hoy en día se congregan en una iglesia de sana doctrina, en este caso aquí en medio de nosotros. Pero la oración, hay mucho poder en la oración. Dios es el que puede cambiar los corazones. Dios, es el Espíritu Santo que abre los ojos, el entendimiento de nuestros maridos y a nosotros nos toca ser diligentes en exponernos a la verdad, en ir transformando nuestra mente para tener una respuesta bíblica, una respuesta piadosa, que sin hablar, como decía Katy, como nos enseña Pedro, exacto, pues que podamos ganar a nuestros maridos. Vamos a darle paso a Ruth Norambuena. Hola, Ruth. Hola. ¿De dónde nos habla Ruth? Hola, ¿me oyen? Sí, te oímos, te escuchamos. Hola, yo estoy hablando y viéndolas desde acá de Chile. ¡Wow! Hola. Muy lejos. Muy lejos. Sí. Un gusto verlas a las hermanas del programa y a todas las personas y hermanas que están a través de la plataforma. Yo las escucho, casi siempre trato de escucharlas. Y más que una pregunta, me llamó mucho la atención y me tocó mucho la reflexión que ustedes hicieron en un capítulo, cuando estaba el Señor ahí en la cruz y los sacerdotes haciendo aún, dando ofrenda ahí por los pecados, y estaba el Señor muriendo por ellos, pero ellos en su ignorancia, que también nosotros antes estábamos en esa ignorancia, ¿cierto? Ahí es un sacerdote entregando ofrenda y dice que el velo se partió en dos. Y ese velo, ¿cierto?, que ustedes hablaron, tenía que ser movido por caballo, era muy grueso, muy ancho, muy alto, y la fuerza que tenía que tener para partirlo en dos. Y el Señor fue rasgado, todo su cuerpo herido, molido. Por nuestras transgresiones. Por nuestras transgresiones. Entonces, para mí escucharlas, aprendo cada día. Gloria a Dios. Estamos muy lejos acá en mi país, en Chile, en la ciudad de Talca, pero me gozo de escuchar la hermana y por eso quería darle gracias, porque yo nací en un hogar cristiano, siempre gracias al Señor sirviendo a Dios en mi iglesia. Bueno. Y en mi familia tengo 4 hijos varones, todos hombres. Wow. Y tengo un nieto además. Así es varón también, el nieto varón también. Y se llama Elías Vicente. ¡Wow! ¡Qué nombre más lindo! Así que, hermanas, desde Chile, desde Talca, la ciudad, le bendigo al Señor y que las bendigo a ustedes que nos enseñan, porque para mí ese capítulo fue muy impresionante, ver que allí aún estaban en su ignorancia haciendo ofrendas y no se dieron cuenta que la ofrenda más grande estaba siendo muerto, herido ahí en la cruz. Entonces, eso trae a nosotros, tiene que traer una reflexión grande de lo que hizo el Señor, y aún murió por ellos también y no entendieron. Estuvieron con Él, pero no lo entendieron. Hola, bendiciones. ¿Desde dónde te conectas? Soy de Tijuana, Baja California, aquí en México. Me encanta. Para mí un privilegio es poder estar con ustedes y gracias y aprendiendo sobre todo de la palabra junto con ustedes. Gracias Irina. Y para mí es parecida a la pregunta que hizo nuestra hermana, la que preguntó acerca de cómo aconsejar a una mujer, pero en este caso que es cristiana, pues a someterse a su esposo que no lo es. ¿Cómo la pudiera aconsejar? Bueno, yo creo que volvemos a la palabra. Al consejo que nos da la misma palabra, de que el que mencioné anteriormente en Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracias. O sea, se trata de que lo primero que tiene que hacer esa mujer cristiana es cultivar un corazón que ame al Señor, que rebose de gratitud al Señor, que pueda tener una relación
tan viva y tan impactante que su esposo quiera conocer y tener lo que ella tiene, que su gozo sea de inspiración. Y esto es posible. Aquí en la iglesia tenemos testimonios de mujeres que han vivido esto. Hace años aconsejé a una esposa que estaba en esa situación y yo le dije, empieza con detalles que él vea en ti, detalles en el desayuno. Que nadie se resiste al amor, como dice la palabra. Exactamente, porque ella le daba bibliazo y eso no funciona para nada. Y ella empezó a ponerle estas noticas, yo recuerdo, era una pareja joven. Y él comenzó porque él no quería ni que fuera a la iglesia ni nada. Entonces, él comenzó a cambiar. Y hoy día se congregan y las niñas se congregan también. Entonces, claro, ella oraba mucho. Sí. Orábamos juntas por eso. Y esa es la voluntad de Dios. Y ella lo logró, pero en base a morir a sí misma. Amén. Que como cristiana lo podemos hacer, porque tenemos el Espíritu Santo. Y incluso ver a ese marido en converso como un instrumento de Dios para acercarnos más al Señor, hacernos más dependientes de Él, santificarnos más, exacto. Pero se trata una vez más de aferrarnos a Cristo, de crecer en nuestra relación con Él, vincularnos cada vez mejor y depender más de Él. Eso es de la abundancia de esta relación con el Señor. Va a brotar este amor y este cuidado que va a contagiar, porque Dios es fiel a este esposo que le acompaña y en silencio le observa. Gracias, hermana. Como la palabra brota ríos de agua. Así es. Gracias, hermana, por conectarse y por su pregunta. Pues Katy, Aileen, llegamos al final de nuestro live, de nuestro experimento que resultó muy agradable. No, si fuera por nosotros continuáramos Seguimos hablando así 3 horas. Entonces, vamos a despedirnos y también anunciarle nuestra próxima serie. Señores. Ay, sí. Si Dios así lo permite, acabamos esta serie que fue sobre Jesús, una vida única, y si Dios lo permite, pues vamos a estar retomando con una nueva serie, con un nuevo formato, con ciertos cambios que vamos a estar implementando, si así Dios lo permite. Y sobre un tema que yo creo que hasta ha salido a colación en medio de este conversatorio que hemos tenido hoy. El tema del control para nosotras las mujeres. Así es. Entonces, muchas gracias a todas las que se conectaron. Nos sentimos muy agradecidas. Katy. Para que te despidas. Que te despida, Katy. Queremos antes de terminar. Sí, ya, tenemos que despedirnos. Orar. Para Nuestra Señora y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te doy gracias por todas estas personas que entraron para hablar con nosotros, para oír de nosotros, pero realmente es para hablar y oír de ti, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Hay un pueblo en el mundo entero que está buscándote y nosotros estamos tan agradecidos que tú nos ha dado esa familia, esas personas que también, aunque no lo conocemos, somos nuestra familia y es tan agradable conocerla, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenemos problemas. Algunas hablaron sobre ellas y otras no, pero yo sé que lo tienen. Y yo te pido, Señor, que tú puedas dar cada uno de ellas discernimiento y sabiduría para saber cómo manejar lo que está viviendo. Vivimos en un mundo caído, cada uno de nosotros tenemos situaciones, pero tú estás orquestando todo para nuestro bien. Yo pido, Señor, que cada uno de nosotros, incluyendo aquel que habla, que podamos oír tu voz, Señor, y aprender las situaciones para que nosotros podamos parecernos más a ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Gracias por acompañarnos. Y ya saben, nos vemos en una nueva serie que estaremos iniciando luego de una breve pausa. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye.